Un particular llamado hizo este fin de semana el senador de RN, Andrés Salamán. El parlamentario aseguró que el avance del proyecto que pone fin al sistema binominal obliga de alguna manera a la alianza a pensar en un partido único de centro-derecha, que podría incluir a Amplitud, a Evópoli y Avanza Chile también. ¿Cómo reaccionaron al interior de Renovación Nacional? ¿Cuál es el futuro que tiene esta idea? Analizamos el tema y otros junto al senador Francisco Chaguán aquí en Mañana en Directo. Gracias por estar con nosotros, senador. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Senador, ¿le gusta la idea o no? Primero nosotros habíamos hecho una propuesta de reinstitucionalización de la coalición. ¿De qué reinstitucionalización? De la Perfecto. coalición. Ajá. Que había sido entregada tanto al presidente de Renovación Nacional de la UDI, Evópoli, que la suscribió, y también al expresidente Piñera, como también a los exministros del gobierno anterior. ¿Cuándo se entregó esa Esto fue hace un mes y medio, y se inició un proceso que permitió volver a reunir a los secretarios generales de los partidos, cuestión que desde la elección presidencial no se reunía, no había periodicidad, no había la generación de un proyecto común, y en definitiva yo soy de los que cree que la alianza estaba aletargada, aturdida, moribunda, hasta esta propuesta, y donde finalmente el presidente Cristian Monque tomó la iniciativa para los efectos de la reinstitucionalización de la coalición. ¿Qué implica esto? Que hayan reuniones periódicas de la directiva, que hayan vocerías conjuntas, que haya un proyecto colectivo, conjunto de la coalición. ¿Proyecto que hoy día no existe? Que hoy día, a mi juicio, no existe, y donde también implicaba la necesidad de tener ministerios de contrapunto para fiscalizar al gobierno y ser capaz de generar propuestas alternativas. Bueno, eso está avanzando. Me parece que lo que plantea Andrés Salamán va en esa misma línea, con un paso adelante, que dice relación con la generación de un partido único de centro-derecha, que me parece bien, yo lo acojo, gustoso. ¿Por qué? ¿Por qué sería una buena idea? Porque yo creo que eso va a obligar a los efectos de generar un proyecto colectivo. Hoy día el sector nuestro está marcado por proyectos individuales, por caudillos, y no hemos sido capaces de darle contenido, no hemos sido capaces de dar la lucha de la defensa de las ideas, que hoy día es mucho más importante, pensando o teniendo en cuenta el tsunami sobreideologizado de la coalición de gobierno. Además está a decir que el día del cambio del sistema electoral, el que habla fue a plantearle al ministro del Interior que estaban los votos de Renovación Nacional en la UDI para el cambio del sistema electoral, y donde nos dio con un portazo en la cara, en términos de que no se podía cambiar el redistritaje de los diputados, en circunstancias que en definitiva el aumento exagerado de parlamentarios, y particularmente en la Cámara Baja, no tenía ninguna justificación. Más aún cuando no se le ha dicho a la ciudadanía lo que va a ocurrir en los próximos meses. ¿Qué va a ocurrir? El gobierno va a mandar un nuevo proyecto de ley para aumentar aún más el número parlamentario. Ya tenemos una Cámara de Diputados con 155 diputados. O sea, este no es el proyecto definitivo. No, viene las cuotas de pueblos originarios, donde van a aumentar 10 diputados y 5 senadores más. O sea, vamos a tener un parlamento de 55 senadores y de 165 diputados, que me parece a todas luces un exceso, y quiere decir que no se está leyendo bien lo que está opinando la gente. La gente no quiere más parlamentarios, quiere más política eficiente. ¿Eso y más confianza. se lo confirmaron desde el gobierno? Me lo confirmó en el mismo debate, se lo planteé al ministro del Interior. El ministro del Interior estuvo silente durante toda la jornada, pero sí el senador Tuma, donde confirmó que efectivamente estaban evaluando el tema de ampliar aún más el número de parlamentarios. Senador, volvamos al tema que estábamos conversando respecto a este futuro de la alianza. ¿Por qué un partido único funcionaría mejor que una alianza? Que hoy día ha mostrado hartas complicaciones, ¿no?, en su funcionamiento, desde cuando eran gobierno y ya habían desavenencias fuertes entre la UDI y RN hasta ahora. Lo que nosotros pretendemos es forzar la reinstitucionalización. O sea, creemos que es importante tener a todos los actores en la misma mesa, ser capaces de generar un proyecto colectivo. Ese proyecto colectivo debe estar marcado por la defensa de las ideas de la libertad. Yo en su momento incluso planteé un cambio de nombre de la alianza, como la Alianza por la Libertad, que efectivamente significara un punto de inflexión respecto de estas reformas estructurales que está enviando el Ejecutivo al Parlamento. ¿Por qué es tan importante a lo mejor avanzar
necesariamente en un partido único, porque va a obligar a los actores a sentarse a la mesa y va a obligar finalmente a generar este proyecto colectivo. Hoy día... ¿Pero qué coherencia puede tener ese partido cuando las diferencias entre la UDI, por ejemplo, y Amplitud son bien evidentes? Pues, ¿no? Y Amplitud nace precisamente por sus desavenencias con el Partido de la Alianza. Tiene que ser una coalición o un partido amplio que sea capaz de respetar la diversidad, que sea capaz también de poder ampliar su centro de gravedad hacia el norte, hacia el centro, en términos de permitir efectivamente la incorporación del PRI, que ya ha suscrito con nosotros. Ya ha tenido reuniones con tenido con nosotros y está disponible a formar parte de la coalición, y también poder incorporar y reencantar a los sectores humanistas cristianos, a los sectores, a los movimientos regionalistas, para los efectos de tener nuevamente una alianza vigorosa. Pero ¿qué pasa en el sector? Hoy día el pesimismo se ha tomado fundamentalmente a nuestra coalición. Hoy día... que es un momento difícil. Sí, pero tenemos liderazgo que no son capaces hoy día de integrar, sino más bien son liderazgos excluyentes, cuando lo que hay que tener es liderazgo que ¿Liderazgo de quién, por ejemplo? Complementario. No, yo diría que hoy día basta ver hoy día los liderazgos. Los liderazgos se construyen en base a la crítica o al gobierno anterior o al que está al lado. La idea es que seamos capaces de entender que esta alianza para volver al gobierno tiene que ser una alianza generosa, una alianza amplia, una alianza que reconozca la diversidad como un valor, como lo tuvo Renovación Nacional desde su fundación, y ser capaces que efectivamente ese mismo espíritu finalmente chorree para toda la coalición. Es una manera de imitar lo que hizo la nueva mayoría, por ejemplo, cuando usted decía construir una coalición amplia. Bueno, la nueva mayoría logró juntar en un mismo conglomerado, bien o mal, más o menos exitosamente, al Partido Comunista con la DC. Bueno, absolutamente, pero además lo que nosotros queremos emular, lo que ha hecho, por ejemplo, Francia, la Alianza por la Francia, o bien el Partido Popular en España, donde han sido capaces de justamente de rediseñar a través de un partido único, o bien a través de una institucionalización que nos permita efectivamente generar un proyecto colectivo. Hasta ahora, como te vuelvo a insistir, eso no ha existido. Y lo importante es la generosidad. Mira, el llamado que quiero hacer yo a los presidentes de los partidos, a la presidenta de Bópoli, al presidente del PRI, de Renovación Nacional, la UDI y por supuesto también Amplitud, es a entender que la unidad es lo único que nos puede llevar finalmente a recuperar el gobierno y a construir un Chile con más justicia social, con las ideas de la libertad, pero también con la responsabilidad desde la moneda. De lo contrario, esto va a seguir siendo más de lo mismo, más críticas soterradas de unos versus otros, y la construcción de un proyecto generoso, colectivo, de coalición, se va a ir diluyendo. Senador, Sebastián Piñera debería ser el hombre que debería articular este nuevo partido o nueva alianza. No, Sebastián Piñera debería ser parte, por supuesto, pero no articulador. La responsabilidad de la articulación le corresponde a los presidentes de partidos. Y yo les quiero pedir a los presidentes de partidos que efectivamente tengan la espalda y el liderazgo necesario para generar un cambio de rumbo. La verdad es que yo siento que de alguna manera ha faltado espalda de las directivas de los partidos para los efectos de conducir el nuevo proceso de unidad generosa. ¿Qué significa que ha faltado espalda? Yo creo que estamos viviendo, por supuesto, una crisis del sector. Y yo creo que acá ha faltado dar un paso adelante. Ya sea... No al costado, adelante. Dicen. Adelante. Ya sea afianzando la institucionalización o recogiendo propuestas como la del senador Andrea Alamán o la mía que habíamos planteado hace un mes y medio atrás, para los efectos de entender que esto implica un cambio de rumbo. Y hasta ahora hemos visto que es más de lo mismo. Senador, ¿cuánto afecta a la alianza en general el caso Penta, considerando que el principal afectado es la UDI, pero en términos generales a la alianza como conglomerado? Bueno, el tema es complejo, de decirle que yo sufrí en carne propia lo que es tener un candidato con fuerte apoyo del mundo empresarial, y que finalmente... Usted enfrentó a Joaquín Lavín y logramos derrotarlo finalmente en las elecciones elección del 2009. Pero lo cierto es que el llamado que uno hace hoy día es a entender primero que la transparencia entre dinero y político debe ser efectivamente una regla clara. Segundo, entender que nosotros nos debemos a los ciudadanos. Volver a entender la derecha
que finalmente toma la sensación de abuso con desprotección que hoy día hay en la sociedad chilena, porque hoy día hay una desconfianza instalada, una desconfianza interpersonal. Solo el 13% de los chilenos confían en su vecino de acuerdo a una encuesta de la OCDE, un estudio de opinión, y esa desconfianza interpersonal se ha transformado en una desconfianza institucional. La gente ya no está confiando ni en las iglesias, ni en la política, ni en la empresa, y hay una sensación de abuso con desprotección. Ese es justamente el matiz, ese es justamente el leitmotiv que debiera tener justamente la coalición, en luchar para terminar con los abusos, de terminar con esta sensación de abuso con desprotección que hay en la sociedad civil chilena, y finalmente entender que nos tenemos que volcar con fuerza a los ciudadanos. Senador, por último, para cerrar, usted es integrante de la Comisión de Salud. Aún no tenemos ministro en reemplazo de Elia Molina. ¿Qué espera usted de ese nombramiento y por qué aquí atribuye tanta demora? Primero yo quiero también hacer el llamado a la Presidenta de la República. La salud, Presidenta, está en la UTI. Usted es médico. Creemos que no es posible que no se haya nombrado al ministro de Salud. Tenemos un ministro interino, pero tenemos temas pendientes. Tenemos las indicaciones para terminar con los abusos del sistema privado de salud, con los abusos de la ISAPRE, el proyecto que está en segundo trámite constitucional. Tenemos los reglamentos, el reglamento de la ley de fármacos, que a nuestro juicio intentó borrar con el codo lo que escribió el Parlamento en términos de dar mayor garantía a los ciudadanos para acceso a medicamentos más baratos. Tenemos el etiquetado nutricional de alimentos. Tenemos, por otra parte, temas tan complejos como la postergación hasta por un año de la certificación de las bioequivalencias de los productos genéricos, que lo que ha hecho, en vez de bajar los medicamentos, los ha subido de precio. Tenemos temas como la clarificación respecto a las listas de espera. Este tema pasó volado. Mire, después de esta renuncia, la gente se olvidó que la Contraloría hizo observaciones de que habían en la lista de espera personas que habían fallecido hace 50 años. Entonces, yo le pido a la Presidenta de la República, efectivamente, despejar estos conflictos de intereses y de finalmente de... ¿Qué conflicto de intereses? No, entre los partidos de la coalición, y finalmente entender que la salud en Chile es una prioridad. Y en definitiva, tenemos que acompañar la tramitación de proyectos tan importantes como la ley Ricardo Soto, que ha sido una lucha nuestra hace más de 15 años, y por tanto, Presidenta, no perder más tiempo en salud. ¿A qué atribuye esta demora en la nominación del nuevo ministro? Sin lugar a dudas, porque este ha sido un gobierno que se podrá decir mucho, pero en definitiva, cuando uno ve cómo se distribuyeron los ministerios, acá hay casi una distribución aritmética del peso político de cada partido y movimiento en la repartija de los ministerios. Presidenta, el Ministerio de Salud es urgente y necesario, y por tanto nombrar a un ministro debe pasar más allá de los equilibrios políticos de la coalición de gobierno, y por eso yo llamo a la Presidenta. La salud, Presidenta, está en la UTI y hay que nombrar al ministro de Salud a la brevedad. Senador Chaguán, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias, hasta luego.